En abril de 2024, la ciudad de Evansville, en el estado de Indiana, se reunió para despedir a Nathan Rowley, un mecánico de 42 años que había fallecido inesperadamente por un derrame cerebral. Padre de 2 hijos, trabajador incansable con 2 empleos y dueño de una hipoteca que pagaba con la esperanza de dejarle un hogar a su hija mayor del primer matrimonio, Nathan era considerado por muchos como un hombre ejemplar. En el funeral, su viuda, Kelly, mantuvo una expresión serena aunque rígida, agradeciendo las condolencias con una distancia que algunos interpretaron como fortaleza, pero que a su cuñado Jason le pareció tensión mal disimulada. Lo que más llamó la atención de Jason no fue su actitud, sino la escasa presencia de la familia del difunto. Muchos primos, tíos y amigos cercanos no asistieron, como si hubieran sido excluidos de forma deliberada. Para colmo, Kelly canceló la reunión familiar posterior al entierro, alegando agotamiento emocional, aunque, apenas terminada la ceremonia, regresó a casa acompañada de un hombre corpulento, desconocido para todos, al que presentó como un pariente lejano por parte de su difunto tío. Jason, sorprendido, optó por no confrontarla. Sabía que cualquier acusación en ese momento parecería fuera de lugar. En lugar de discutir, esperó a que la casa quedara vacía para pasar discretamente y recoger un objeto con alto valor emocional: el reloj que su padre había entregado a Nathan antes de morir. No sospechaba que ese gesto abriría la puerta a algo mucho más oscuro. Jason llegó a la casa a media tarde, con la excusa de recuperar el reloj de su padre. No tocó el timbre. Tenía copia de la llave y sabía que Kelly no estaba. Al entrar, lo primero que notó fue la ausencia de silencio. Sonaba música suave, de ritmo lento pero sugerente, completamente ajena a la atmósfera de luto que se suponía debía reinar. No había flores marchitas, ni fotos enmarcadas con crespones negros, ni velas encendidas. Solo un salón ordenado, impersonal y recién limpiado, como si la vida allí nunca se hubiese detenido. Subió las escaleras y entró al dormitorio principal. La cama, que hasta hacía una semana compartían Nathan y Kelly, estaba tendida con sábanas nuevas de color beige. Sobre la mesa de noche, una botella de vino tinto sin abrir, acompañada por 2 copas limpias, descansaba junto a un encendedor metálico. El aire estaba impregnado con un perfume costoso, dulce y penetrante, que no asociaba con su cuñada. En el suelo, cerca de una silla, yacía una carpeta abierta con papeles desordenados. Jason se agachó a revisar y encontró documentos de cuenta bancaria, un formulario de venta de propiedad ya firmado por Kelly y un seguro de vida actualizado apenas un mes antes de la muerte de Nathan, donde ella figuraba como única beneficiaria. Sobre el escritorio había un cheque a nombre de Kelly, con la nota «Anticipo de comisión de venta», fechado 3 días antes del entierro. No halló ni el reloj, ni la caja donde Nathan guardaba documentos personales. Todo indicaba una limpieza meticulosa. Al salir, Jason ya no sentía el olor del perfume. Solo una certeza le acompañaba. Ese lugar no conservaba el duelo, sino que ya estaba preparado para una nueva etapa cuidadosamente calculada. Jason evitó acudir a la policía. Entendía que cualquier sospecha basada solo en intuiciones sería desestimada sin pruebas contundentes. Decidió investigar por su cuenta. El primer paso fue contactar a la exesposa de Nathan, quien accedió a hablar tras enterarse del contenido de los documentos hallados. Confirmó que Nathan había discutido con su hija mayor la intención de dejarle la casa como herencia, algo que venía preparando desde hacía más de un año. Según ella, existía un testamento anterior que ya no aparecía entre los archivos. El nuevo seguro de vida también le pareció sospechoso. En el anterior, registrado apenas 2 años atrás, la beneficiaria era su hija, no Kelly. Jason solicitó acceso a los movimientos bancarios de Nathan y descubrió múltiples transferencias realizadas durante los 2 meses previos a su muerte. El monto total superaba los $18,000 y había sido enviado a una cuenta empresarial en Louisville, asociada con una firma tecnológica que había sido señalada en investigaciones pasadas por actividades fraudulentas. Paralelamente, Jason contrató un servicio privado para obtener el historial de llamadas del número de Kelly. En el reporte aparecían más de 150 llamadas al mismo número durante los últimos 3 meses,
perteneciente a Derrick Taylor, un hombre con antecedentes por estafa y falsificación de documentos. Mientras tanto, en redes sociales, Kelly compartía imágenes sonrientes bajo frases como «nuevo comienzo» y «libertad al fin», acompañadas de publicaciones donde vendía muebles del hogar, sillones, marcos de fotos, la cuna que Nathan había restaurado para su hija menor. Cada objeto vendido parecía borrar un rastro emocional. Jason comprendió que no se trataba solo de una viuda reorganizando su vida. Era una reconstrucción dirigida con precisión, donde el duelo no era más que una pausa necesaria antes del siguiente movimiento calculado. Jason organizó todo el material recopilado en un expediente detallado, con documentos, capturas, movimientos bancarios, informes notariales y grabaciones. Su intención era clara: entregar una denuncia formal a la Fiscalía del Condado, sustentada con pruebas suficientes para abrir una investigación. Antes de hacerlo, decidió consultar al abogado de confianza de la familia, quien había trabajado con su padre en el pasado. Sin embargo, días después de la reunión, el bufete donde laboraba fue objeto de una inspección tributaria inesperada. El abogado le comunicó que, por precaución, debía retirarse temporalmente del asunto. Poco después, Jason recibió un aviso confidencial de un empleado de la aseguradora. Kelly había presentado una denuncia ante la policía local, acusándolo de acoso y vigilancia indebida. Según los documentos, ella alegaba sentirse en peligro por la insistencia de su cuñado en acercarse a la propiedad sin permiso. El riesgo de una orden judicial de alejamiento era inminente. Jason comprendió que cada paso mal calculado podía volverse en su contra. Ante la falta de apoyo legal, decidió transferir la información a un investigador privado, Álvaro Hayes, un exdetective retirado con reputación sólida en casos de fraude. Mientras tanto, surgió un nuevo golpe. Su madre, una mujer mayor con diabetes tipo 2, descubrió que faltaban fondos en su cuenta de pensión. Tras revisar documentos, Jason halló que la autorización bancaria firmada meses antes había sido reemplazada recientemente por otra, con fecha posterior y firma falsificada, otorgando plenos poderes a un tercero. Ese tercero era Nathan, según el documento, pero el contenido sugería alteración. Los registros apuntaban a una modificación hecha poco antes de su muerte. Lo que antes parecía una coincidencia, ahora se convertía en patrón. Jason comenzó a ver una red de decisiones coordinadas, ejecutadas con precisión. Por primera vez, sintió que no avanzaba. Retrocedía. 2 días después, el investigador Hayes comunicó que, según una fuente cercana, Derrick Taylor había salido del estado con rumbo a Michigan, probablemente para retirar fondos de una segunda cuenta asociada al negocio ficticio registrado a su nombre. Jason decidió actuar sin consultar a nadie, ni siquiera a su madre. Tomó su coche al anochecer y condujo hasta las afueras de Kalamazoo, donde localizó el vehículo de Taylor estacionado frente a un motel de bajo costo. Esperó varias horas y logró fotografiar el automóvil, las placas, y a Derrick conversando en el estacionamiento con una mujer que resultó ser Kelly. Grabó discretamente fragmentos de su conversación, aunque no logró obtener sonido claro. Al regresar a Evansville, su vehículo fue detenido por una patrulla local. La denuncia de Kelly lo señalaba por violar una orden de alejamiento, argumentando que la había amenazado telefónicamente. Aunque no hubo arresto inmediato por falta de pruebas verificables, el incidente quedó registrado y aumentó el cerco sobre sus movimientos. Jason, física y emocionalmente agotado, regresó al hogar materno al borde del colapso. En un impulso, golpeó con el puño el espejo del baño, quebrando el cristal y cortándose levemente. No buscó ayuda, ni explicó lo ocurrido. Salió a conducir sin destino hasta llegar a un estacionamiento vacío en las afueras de la ciudad, donde pasó la noche dentro del coche, sin dormir, repasando mentalmente todo lo que había acumulado. Fue allí donde tomó una decisión irreversible. Si las instituciones no estaban dispuestas a escuchar, lo haría público él mismo. No como denuncia formal, sino como revelación directa. Rompería el silencio con hechos. No confiaba ya en abogados ni autoridades. Convirtió la desesperación en determinación y resolvió narrar la historia completa, con pruebas en mano, ante quien quisiera oírla.
aunque eso lo enfrentara a consecuencias impredecibles. A las 6 de la mañana de un martes, Jason subió un video a una plataforma pública. El fondo era neutro, la voz controlada, el contenido meticuloso. Durante 27 minutos, presentó documentos bancarios, extractos notariales, capturas de pantalla, grabaciones de llamadas e imágenes tomadas en el estacionamiento del motel en Michigan. Su objetivo no era acusar, sino exponer. Mencionó nombres, fechas, transferencias y contradicciones en los testimonios. Cada elemento estaba verificado por el detective Hayes. El video se compartió con rapidez. Algunos medios digitales locales recogieron fragmentos. Otros abrieron líneas de investigación periodística. Pero el impacto fue breve. En menos de 48 horas, las plataformas eliminaron el video por supuesta violación de privacidad, invocando normativas internas. Las cuentas vinculadas a Jason fueron suspendidas por actividad sospechosa. Sin canales públicos disponibles, optó por el camino legal. Preparó un paquete físico con toda la información, incluyendo una copia encriptada en una memoria USB, y pidió a Hayes que la entregara directamente a la oficina del fiscal del condado, evitando registros electrónicos. La entrega estaba prevista para el jueves a mediodía. Sin embargo, ese mismo día, en la ruta interestatal 69, el coche de Hayes salió de la vía y volcó. Sufrió fracturas, pero sobrevivió. Los bomberos no hallaron el paquete entre los restos. El informe preliminar mencionó una posible falla mecánica. Horas después, Kelly emitió un comunicado público donde aseguraba ser víctima de una campaña de difamación impulsada por un familiar inestable. Contrató un abogado especializado en reputación y amenaza civil. El caso, que parecía a punto de abrirse formalmente, quedó en suspenso. La comunidad esperó una reacción, un arresto, una confesión, un contraataque. Ninguno llegó. En su lugar, emergió algo más difícil de enfrentar: el silencio. Uno que no protegía, sino que asfixiaba. Una semana después del accidente que dejó a Hayes hospitalizado y sin pruebas concretas, el cuerpo de Derrick Taylor fue encontrado en una vivienda alquilada en las afueras de Fort Wayne. No había signos de violencia ni desorden. Sobre la mesa, una botella vacía de licor y un frasco de somníferos sugerían una sobredosis accidental. La policía no halló nota de despedida ni mensajes en el teléfono. El informe forense inicial determinó muerte por paro respiratorio, inducido por mezcla de depresores, sin clasificar el suceso como intencional. Sin embargo, en uno de los bolsillos de su chaqueta se halló una llave metálica con el número de una caja de seguridad bancaria. Al investigar la procedencia, los agentes accedieron a la entidad financiera correspondiente, donde, con orden judicial, abrieron el compartimento. En su interior había varios documentos: el contrato original del seguro de vida de Nathan con firma de Kelly, diferentes versiones del testamento, así como una segunda memoria USB. El análisis forense de la unidad reveló una grabación clara de una conversación entre Kelly y Derrick, donde discutían cómo agilizar el proceso de sucesión, evitar peritajes médicos y asegurarse de que ningún familiar de Nathan pudiera impugnar el seguro. Esa grabación sirvió de base para que la Fiscalía del Condado abriera una causa por fraude, manipulación de documentos y falsedad ideológica. Aún así, no fue posible establecer una conexión directa entre sus acciones y la muerte de Nathan. El delito se encuadró en términos administrativos y patrimoniales. Como medida cautelar, se ordenó la suspensión inmediata de la venta del inmueble. Pero ya era tarde. Las cuentas asociadas habían sido vaciadas días antes. Cuando la orden de comparecencia fue emitida, Kelly no se encontraba en su residencia. Las autoridades declararon su paradero desconocido. 2 meses después de su desaparición, Kelly fue localizada en una residencia temporal en Lubbock, Texas, utilizando una identidad falsa vinculada a una licencia vencida de otro estado. Fue arrestada sin incidentes y extraditada a Indiana. Sin embargo, la acusación formal no incluyó cargos relacionados con la muerte de Nathan. El proceso se centró en la falsificación de documentos legales, malversación de fondos personales y uso indebido de un seguro de vida. Jason fue llamado como testigo principal. Durante el juicio, que se extendió por más de 5 semanas, desfilaron expertos en caligrafía, peritos en ciberseguridad
y analistas financieros. Ambas partes intentaron construir narrativas opuestas. La defensa de Kelly presentó argumentos sobre coacción emocional ejercida por Derrick Taylor, sugiriendo que ella había sido manipulada por un hombre con historial de violencia y poder sobre sus finanzas. Alegaron que su participación en los hechos había sido limitada, motivada por miedo y presión psicológica. La Fiscalía, por su parte, expuso las grabaciones, los documentos firmados y las acciones posteriores al fallecimiento de Nathan, demostrando un patrón de premeditación y beneficio personal. Sin embargo, la ausencia de pruebas médicas concluyentes que vincularan directamente las acciones de Kelly con la muerte de su esposo debilitó la acusación. El veredicto del jurado la declaró culpable de fraude, uso de documentos falsificados y lavado de activos. La sentencia impuesta fue de 6 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad. Al salir de la sala, Jason no sintió alivio ni justicia. Nadie recuperó el dinero. Ningún tribunal abordó la pérdida humana. No hubo disculpas ni reparación. La verdad legal se impuso sobre la verdad emocional. El juicio terminó sin vencedores, solo con un vacío palpable y la sensación persistente de que el daño real nunca fue debidamente juzgado. La casa que Nathan había soñado dejar como legado fue vendida en una subasta silenciosa 3 semanas después del juicio. El banco, amparado por tecnicismos legales, ejecutó la hipoteca. La hija mayor del primer matrimonio intentó reclamar derechos sobre la propiedad, pero sin testamento vigente ni designación notarial. Sus peticiones fueron rechazadas. La aseguradora, que había emitido un segundo contrato de vida con cláusula complementaria, se negó a pagar la suma restante, amparándose en la decisión judicial que no reconocía la muerte como consecuencia de un crimen. Jason, que llevaba meses dejando de lado su empleo para atender el caso, fue despedido en una reorganización administrativa. Su madre, cuyas finanzas habían sido mermadas por el fraude de la firma apócrifa, tuvo que trasladarse a un hogar de cuidados asistidos, abandonando la casa familiar. El abogado que había ofrecido asistencia durante la etapa inicial del proceso se trasladó a otro estado, citando presiones institucionales no especificadas. Los medios locales, que durante semanas habían difundido titulares con entusiasmo, retiraron los artículos sin explicación. La atención pública desapareció. Las redes que alguna vez compartieron el video de Jason ya no mencionaban el caso. La indignación colectiva se diluyó en el ciclo habitual de noticias. Jason dejó de revisar sus correos, dejó de contactar a funcionarios, dejó de responder a solicitudes de periodistas, no volvió a presentar denuncias, no esperaba resoluciones. Solo conservó una cosa: un disco duro externo, etiquetado con la fecha de la muerte de su hermano, donde almacenaba cada archivo, cada prueba, cada registro. De vez en cuando, sin orden ni propósito, lo conectaba al ordenador. No buscaba redención ni justicia, solo se negaba al olvido, porque había comprendido que el olvido, más que el fracaso, más que la injusticia, era la verdadera forma de perder para siempre. Nathan fue enterrado en el cementerio municipal de Evansville, bajo una lápida de granito gris sin fecha de defunción. Jason decidió no modificar la inscripción original. Sobre la piedra solo figura el nombre completo y una frase grabada con precisión sobria: él confió. No hubo ceremonia posterior, ni renovación de flores, ni visitas regulares. La tierra permaneció intacta, sin marcas nuevas. Kelly, liberada bajo libertad condicional a los 3 años y 8 meses, se trasladó a un pueblo costero del sur. No se registraron redes sociales ni declaraciones públicas. Cambió de número, vendió el vehículo y desapareció de los registros locales. Nadie volvió a contactarla. La hija de Nathan, después de una disputa legal fallida, fue admitida en un programa de tutela juvenil y vive con una familia temporal en Maryland. No se iniciaron nuevas apelaciones. No se reabrieron causas. Las carpetas judiciales fueron archivadas. El expediente digital que alguna vez circuló entre reporteros y foros cerró por inactividad. La historia no terminó. Simplemente fue desplazada por otras. Jason nunca se mudó. En el sótano de su casa aún conserva el viejo ordenador portátil que nunca conectó a Internet. En él están almacenadas todas las carpetas,
grabaciones y transcripciones. Los archivos se abren sin errores. Las fechas se mantienen precisas. Nadie más los consulta, no porque hayan dejado de importar, sino porque dejaron de doler. Y cuando algo deja de doler, suele dejar también de existir en la conciencia colectiva. La historia de Nathan no concluyó con justicia ni con verdad, solo con agotamiento. Ningún símbolo fue retirado, pero tampoco fue defendido. La memoria quedó suspendida en un espacio entre la prueba y el olvido. No hay redención, ni condena total. Solo una vida que no terminó, sino que simplemente dejó de luchar contra lo que no podía cambiar. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.